¿Sabes lo que se siente cuando descubres que el hombre que controla tu sueldo, tu futuro, tu estabilidad económica, es el mismo que te obliga a hacer cosas terribles para mantener tu trabajo? Yo sí lo sé. Y también sé lo que se siente cuando decides que ya es suficiente y tomas la justicia en tus propias manos. Pero sobre todo, sé lo que se siente cuando años después te das cuenta de que tal vez fuimos demasiado lejos. Mi nombre es Esperanza. Tengo 75 años y esta es la historia más polémica y controversial de mi vida. Una historia que he guardado en silencio durante más de 40 años, pero que necesito contar antes de que me lleve este secreto a la tumba. Porque lo que hicimos fue necesario, sí, pero también fue brutal. Y aunque muchos me juzgarán por lo que van a escuchar, yo no me arrepiento de nada. Bueno, casi de nada. Esta es una historia que va a dividir opiniones, que va a hacer que algunos me odien y otros me aplaudan. Pero es mi verdad, mi carga, mi peso, y necesito soltarla ya, porque a mi edad uno no sabe cuándo se va a quedar sin tiempo para contar lo que realmente importa. Todo comenzó en 1978, cuando yo tenía apenas 25 años. Trabajaba como secretaria en una empresa textil en el centro de la ciudad, una de esas fábricas grandes donde trabajaban más de 200 personas. El dueño era don Ricardo Mendoza, un hombre de 50 años, casado, con 3 hijos y con una reputación impecable en el pueblo. Todos lo respetaban, todos lo admiraban. Era el empresario exitoso, el benefactor de la comunidad, el hombre que daba trabajo a medio pueblo. Pero yo sabía otra cosa. Todas nosotras sabíamos otra cosa. La primera vez que me tocó fue un viernes por la tarde. Era mi segundo mes trabajando ahí. Y don Ricardo me había pedido que me quedara después del horario para ayudarlo con unos documentos importantes. Yo necesitaba ese trabajo desesperadamente. Era madre soltera, tenía una niña de 3 años, y ese sueldo era lo único que nos mantenía a flote. Cuando todos se fueron, él cerró la puerta de su oficina con seguro y me dijo que antes de revisar los documentos, teníamos que hablar de mi futuro en la empresa. Me explicó que él era un hombre generoso, que le gustaba ayudar a las mujeres trabajadoras como yo, pero que esa ayuda tenía un precio que yo tenía que estar dispuesta a pagar si quería mantener mi trabajo. No voy a entrar en detalles de lo que me obligó a hacer ese día, porque hay cosas que una mujer no puede repetir ni después de tantos años. Pero sí les voy a decir que cuando terminó, me amenazó de una manera que me marcó para siempre. Me dijo que si alguna vez abría la boca, él se encargaría de que nunca más consiguiera trabajo en ningún lado, de que mi hija y yo nos muriéramos de hambre en la calle. Y yo le creí. Tenía 25 años, era madre soltera, y le creí cada palabra. Pero lo que no sabía entonces era que yo no era la única. Carmen, que trabajaba en contabilidad, también guardaba el mismo secreto. Rosa, de la línea de producción, Mercedes, de recursos humanos, incluso Lucía, la más joven de todas, que apenas tenía 18 años y había empezado a trabajar ahí hacía una semana. Todas las mujeres de la empresa habíamos pasado por lo mismo y todas callábamos por terror. Él era muy astuto, muy calculador. Nunca nos tocaba a todas en la misma época. Esperaba semanas, a veces meses entre una y otra, y siempre tenía una excusa perfecta: reuniones de trabajo, revisión de documentos, evaluaciones de desempeño. Los hombres de la empresa no sospechaban nada. Para ellos, don Ricardo era un jefe exigente pero justo. Los meses pasaron y el infierno continuó. Cada viernes, una de nosotras tenía que quedarse después del horario. Cada viernes, una de nosotras tenía que soportar sus abusos en silencio. Y todas sabíamos que si nos negábamos, si hablábamos, si tratábamos de denunciarlo, él tenía el poder suficiente para destruir nuestras vidas, porque esa era la realidad en esos tiempos. Los hombres poderosos podían hacer lo que quisieran con las mujeres que trabajaban para ellos. No había leyes que nos protegieran. No había instituciones a las que pudiéramos acudir. Y si una mujer acusaba a su jefe de abuso, la que quedaba marcada era ella, no él. Cuando yo llevaba 6 meses trabajando ahí, algo terrible pasó. Lucía, la niña de 18 años, llegó un lunes por la mañana con moretones en los brazos y el cuello. Cuando le pregunté qué le había pasado,
Se puso a llorar y me contó que don Ricardo había sido más violento que de costumbre el viernes anterior, que la había golpeado, que la había lastimado, que le había dicho que si no le gustaba, podía irse a buscar trabajo a otro lado. Ese día algo se rompió dentro de mí. Ver a esa niña, tan joven, tan inocente, con la misma mirada de terror que yo había tenido 6 meses atrás, me hizo entender que esto nunca iba a parar, que don Ricardo iba a seguir abusando de nosotras hasta que alguien lo detuviera. Fue entonces cuando decidí hablar con Carmen. Una tarde, cuando estábamos solas en el baño, le pregunté directamente si don Ricardo alguna vez le había hecho algo malo. Ella se puso pálida como un papel y empezó a temblar. No necesitó decir nada más. Esa misma semana hablamos con Rosa y después con Mercedes. Una por una, todas confesamos lo que habíamos vivido en silencio. Pero cuando decidimos ir a la policía, nos dijeron que necesitábamos pruebas, que la palabra de 4 mujeres no era suficiente para acusar a un hombre tan respetado como don Ricardo, que si no teníamos evidencia física, no podían hacer nada. Cuando fuimos con el cura del pueblo, nos dijo que teníamos que perdonar, que los hombres a veces tenían debilidades, que nuestro deber como mujeres cristianas era aguantar y rezar por la salvación de su alma. Cuando tratamos de hablar con nuestras familias, nos dijeron que no fuéramos mal agradecidas, que don Ricardo nos daba trabajo cuando nadie más lo hacía, que si no nos gustaba cómo nos trataba, podíamos renunciar. Esa noche, mientras lloraba en mi cama, entendí algo que me marcó para toda la vida. Cuando eres pobre, cuando eres mujer, cuando dependes de un hombre poderoso para sobrevivir, no tienes derechos. Solo tienes que aguantar y callar. Y cuando el sistema te falla, cuando las autoridades te ignoran, cuando tu propia familia te da la espalda, tienes que protegerte tú misma. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida adulta. Don Ricardo, sabiendo que habíamos hablado pero que nadie nos había creído, se volvió más atrevido, más cruel, más sádico. Ya no se conformaba con abusarnos en su oficina. Empezó a llevarnos a un motel en las afueras del pueblo, donde podía hacer cosas peores, más humillantes, más dolorosas. Nos decía que como ya habíamos hablado y nadie nos había creído, ahora podía hacer lo que quisiera con nosotras. Y nosotras no podíamos hacer nada más que aguantar y consolarnos entre nosotras. Hasta que un día algo cambió. Algo que ninguna de nosotras esperaba. Carmen, que ya tenía 30 años y era la mayor de todas, llegó a mi casa una noche con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había estado pensando mucho en nuestra situación. Había estado observando a don Ricardo, estudiando sus costumbres, sus debilidades, y había encontrado la manera de detenerlo para siempre. Me dijo que había descubierto algo sobre él, algo que podíamos usar en nuestra contra. Resulta que don Ricardo no solo nos abusaba a nosotras, también tenía una relación prohibida con la esposa del alcalde del pueblo, una mujer casada que se reunía con él en secreto los miércoles por la tarde en una casa que él tenía en el barrio rico. Carmen los había visto, los había seguido, los había espiado y tenía fotografías. Su idea era simple pero brillante. Sabíamos que don Ricardo tenía la costumbre de quedarse solo en la oficina los sábados por la mañana, revisando las cuentas de la semana. Llegaba temprano, antes que el vigilante, y se quedaba ahí hasta el mediodía. Esas mañanas eran perfectas para nuestros planes. Carmen había conseguido unas pastillas para dormir muy fuertes de la farmacia del pueblo. Le había dicho al farmacéutico que eran para su mamá, que sufría de insomnio crónico. Su idea era moler las pastillas y mezclarlas con el café que don Ricardo siempre se preparaba cuando llegaba a la oficina. Después, cuando estuviera completamente inconsciente, íbamos a hacer algo que él nunca se recuperaría. Íbamos a cortarle lo que usaba para lastimarnos. Carmen había conseguido una navaja de afeitar muy afilada. Decía que si no podía usar esa parte de su cuerpo para hacer daño, tal vez dejaría de ser un monstruo. Yo me quedé impresionada cuando me explicó su plan. Era algo tan extremo, tan definitivo, que me daba terror solo de pensarlo. Pero cuando vi la determinación en sus ojos, cuando recordé los moretones de Lucía, cuando pensé en todas las noches que habíamos sufrido en silencio, entendí que tal vez era la única manera. Hablamos con las otras compañeras. Rosa se puso a llorar
y dijo que era muy peligroso, que si don Ricardo se enteraba nos iba a matar. Mercedes dijo que era una locura, que nos iban a meter a la cárcel. Pero Lucía, la más joven de todas, la que apenas tenía 18 años, nos miró con esos ojos grandes y tristes y dijo algo que nunca voy a olvidar. Si no lo paramos nosotras, él va a seguir lastimando a más mujeres. Y yo no quiero que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos. Esa frase nos convenció a todas. Tenía razón. Las autoridades no nos habían creído. La ley no nos protegía. La iglesia nos decía que teníamos que perdonar y aguantar. Nadie iba a salvarnos excepto nosotras mismas. Decidimos que lo haríamos el siguiente sábado. Carmen consiguió más pastillas. Yo me encargué de vigilar los movimientos de don Ricardo durante la semana y las otras compañeras se prepararon mentalmente para lo que venía. Pero el destino tenía otros planes para nosotras. El jueves de esa semana algo terrible pasó. Algo que cambió todo nuestro plan y nos obligó a tomar una decisión mucho más drástica. Una compañera nueva, una niña de apenas 16 años que había empezado a trabajar esa semana, llegó el viernes por la mañana llorando y sangrando. Don Ricardo la había llevado al motel, como siempre, pero esta vez había sido más violento, más brutal. La niña estaba lastimada, tenía heridas que necesitaban atención médica, pero cuando trató de ir al hospital, él la amenazó con despedirla y arruinar su reputación si hablaba. Esa noche, Carmen reunió a todas las compañeras. Nos dijo que ya no podíamos esperar hasta el sábado, que ya no podíamos conformarnos con castrarlo, que don Ricardo había cruzado una línea que no se podía perdonar y que teníamos que detenerlo de una manera definitiva. Su nuevo plan era mucho más extremo, mucho más peligroso, mucho más definitivo. Había conseguido veneno para ratas de la ferretería del pueblo. Su idea era mezclarlo con el café que don Ricardo siempre se preparaba cuando llegaba a la oficina, esperarlo a que se lo tomara y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Yo me quedé helada cuando me explicó su nuevo plan. Era algo tan extremo, tan definitivo, que me daba terror solo de pensarlo. Pero cuando vi la determinación en sus ojos, cuando recordé el llanto de esa niña de 16 años, cuando pensé en todas las mujeres que habían sufrido y las que iban a sufrir, entendí que tal vez era la única manera. Hablamos con las otras compañeras. Esta vez, todas estuvieron de acuerdo. Incluso Rosa, que antes había tenido miedo, dijo que era lo que teníamos que hacer. Incluso Mercedes, que antes había dudado, dijo que don Ricardo se lo merecía. Decidimos que lo haríamos esa misma noche. No podíamos esperar más. No podíamos permitir que lastimara a otra mujer. Esa tarde, cuando don Ricardo se fue de la oficina, nosotras nos quedamos escondidas en el baño hasta que el vigilante se fuera. Después, entramos a su oficina y preparamos todo. Habíamos molido el veneno para ratas hasta convertirlo en polvo y lo habíamos mezclado con el café que él siempre guardaba en su escritorio. Carmen había calculado la cantidad exacta para que fuera suficiente pero no sospechoso. A la mañana siguiente, llegamos temprano a la oficina. Don Ricardo llegó a las 7 como siempre y se preparó su café, como siempre. Nosotras esperamos en nuestros escritorios, fingiendo trabajar, contando los minutos, rezando para que el veneno hiciera efecto rápido. No tuvimos que esperar mucho. A los 30 minutos, escuchamos que algo pesado se caía al suelo en su oficina. Carmen fue la primera en entrar. Don Ricardo estaba tirado en el piso, convulsionando, con espuma en la boca, pero todavía consciente. Nos miró con una mezcla de odio y terror, y con la poca voz que le quedaba, nos dijo que éramos unas asesinas, que íbamos a pagar por lo que habíamos hecho, que él se iba a encargar de que nos metieran a la cárcel. Pero Carmen, con una frialdad que me impresionó, se acercó a él y le dijo: «No, don Ricardo, usted no va a decir nada, porque si sobrevive a esto, nosotras vamos a contar todo lo que nos hizo. Y esta vez van a tener que creernos». Don Ricardo siguió agonizando durante horas. Nosotras nos quedamos ahí, viéndolo sufrir, sin hacer nada para ayudarlo. Algunas de mis compañeras lloraban, otras rezaban. Yo solo lo miraba, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y horror. Finalmente, cerca del mediodía, dejó de moverse, dejó de respirar.
Don Ricardo Mendoza había muerto. Lo que pasó después fue como una pesadilla. Tuvimos que actuar como si acabáramos de encontrar el cuerpo. Llamamos a la ambulancia, a la policía, fingimos estar histéricas. El doctor que llegó confirmó que había sido un paro cardíaco, probablemente causado por el estrés del trabajo. Nadie sospechó nada. Nadie investigó. En esos tiempos, la muerte súbita de un hombre de mediana edad no sorprendía a nadie. El funeral fue terrible. Toda la gente del pueblo vino a despedir al buen hombre que había sido don Ricardo. Hablaron de lo trabajador que era, de lo mucho que había ayudado a la comunidad, de lo bien que trataba a sus empleados, y nosotras, las que sabíamos la verdad, tuvimos que estar ahí, escuchando todas esas mentiras fingiendo que estábamos tristes. Pero lo peor vino después, porque aunque don Ricardo había muerto, el peso de lo que habíamos hecho no desapareció. Al contrario, se volvió más pesado con los años. Los meses siguientes fueron extraños. Por un lado, sentíamos un alivio enorme. Ya no teníamos que vivir con miedo. Ya no teníamos que soportar sus abusos. Ya no teníamos que fingir que todo estaba bien. Pero por otro lado, cargábamos con el peso de haber matado a alguien. Algunas de mis compañeras no pudieron soportarlo. Rosa empezó a tener pesadillas terribles, donde don Ricardo la perseguía y le decía que era una asesina. Mercedes se volvió muy religiosa. Iba a misa todos los días. Se confesaba constantemente, tratando de limpiar su alma del pecado que habíamos cometido. Pero Carmen y yo éramos diferentes. Nosotras no nos arrepentíamos. Nosotras sabíamos que habíamos hecho lo correcto, que habíamos salvado a muchas otras mujeres de pasar por lo que nosotras habíamos pasado. Los años pasaron y nosotras seguimos con nuestras vidas. La empresa cerró unos meses después de la muerte de don Ricardo, porque sus hijos no sabían cómo manejarla. Todas conseguimos otros trabajos, nos casamos, tuvimos más hijos, hicimos nuestras vidas, pero nunca hablamos de lo que pasó ese sábado. Era nuestro secreto, nuestro pacto de silencio. Hasta ahora. ¿Por qué decidí contarlo después de tantos años? Porque hace unas semanas me enteré de algo que me hizo replantear toda la historia. El hijo mayor de don Ricardo, que ahora tiene más de 50 años, vino a visitarme. Me dijo que había estado investigando la muerte de su papá, que nunca había creído que hubiera sido un paro cardíaco natural, y que había descubierto algo que me partió el corazón. Me contó que él también había sido víctima de su papá, que desde muy pequeño su propio padre lo había abusado sexualmente, que había vivido un infierno durante toda su infancia, pero que nunca se había atrevido a decir nada porque pensaba que nadie le iba a creer. Cuando me contó eso, me di cuenta de algo terrible. Don Ricardo no solo nos había lastimado a nosotras, también había lastimado a su propio hijo, y nosotras, al matarlo, no solo habíamos vengado nuestro dolor, también habíamos salvado a ese niño de seguir sufriendo. Pero entonces me dijo algo más, algo que me hizo cuestionar todo lo que había creído durante 40 años. Me dijo que después de la muerte de su papá, él había sido enviado a vivir con su tío, el hermano de don Ricardo, y que ahí, en esa nueva casa, había sufrido abusos aún peores, que el tío que lo había acogido era igual de monstruoso que su padre, que había pasado el resto de su infancia siendo violado y torturado por un hombre que se suponía que lo iba a proteger. Cuando escuché eso, entendí algo que me destrozó. Al matar a don Ricardo, tal vez habíamos salvado a algunas mujeres, pero habíamos condenado a ese niño a sufrir aún más. ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? Esa pregunta me ha atormentado durante las últimas semanas, porque por un lado, sé que don Ricardo era un monstruo que merecía morir, pero por otro lado, sé que su muerte causó sufrimiento a un niño inocente. Le conté al hijo de don Ricardo lo que habíamos hecho. Le expliqué por qué lo habíamos hecho. Le pedí perdón por haber matado a su papá, aunque ese papá fuera un abusador. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no me odiaba, que entendía por qué lo habíamos hecho, que él, en nuestro lugar, probablemente habría hecho lo mismo, pero también me dijo que ojalá hubiéramos encontrado otra manera, que ojalá hubiéramos pensado en él antes de tomar esa decisión. Y tiene razón. Nosotras solo pensamos en nuestro dolor, en nuestra venganza,
en nuestra justicia. No pensamos en las consecuencias. No pensamos en el niño que iba a quedar huérfano. No pensamos en que tal vez había otras maneras de detener a don Ricardo sin matarlo. Pero también sé que éramos mujeres desesperadas, mujeres asustadas, mujeres lastimadas, mujeres que no tenían a nadie que las protegiera. Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Y aunque el resultado no fue perfecto, aunque causamos dolor a un inocente, también salvamos a muchas otras mujeres, porque después de la muerte de don Ricardo, ninguna mujer más en esa empresa fue abusada. El ciclo de violencia se rompió, y eso, para mí, sigue valiendo algo. Ahora, antes de continuar con el final de mi historia, quiero pedirles un favor. Sé que este relato es muy fuerte, muy controversial, muy difícil de escuchar. Pero si han llegado hasta aquí, si creen que es importante que estas historias se cuenten, por favor denle me gusta a este video apretando el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieren escuchar más relatos como este, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic ahí y ya están suscritos. Porque tengo muchas más historias que contar, historias de mujeres que han vivido situaciones extremas y han tomado decisiones que las han marcado para toda la vida. Ahora sí, déjenme contarles lo que viene a continuación, porque lo que me enteré después va a chocarles el corazón. Resulta que el hijo de don Ricardo no solo vino a contarme sobre los abusos que había sufrido, también vino a contarme algo más. Algo que me hizo entender que tal vez, solo tal vez, nosotras no fuimos las únicas que quisieron hacer justicia. Me contó que cuando él tenía 20 años, ya viviendo con ese tío abusador, decidió que no podía más, que tenía que hacer algo para detenerlo, y que una noche, mientras su tío dormía, le prendió fuego a la casa donde vivían. Me dijo que había planeado morir en ese incendio junto con él, que ya no quería vivir con tanto dolor, con tanta humillación, pero que en el último momento, cuando vio las llamas, se arrepintió y salió corriendo. Su tío murió quemado. Él sobrevivió, y durante todos estos años ha cargado con el peso de haber matado a alguien, igual que nosotras cargamos con el peso de haber matado a don Ricardo. Cuando me contó eso, entendí algo que me estremeció, que la violencia genera más violencia, que el dolor genera más dolor, que cuando los adultos fallan en proteger a los niños, esos niños crecen y se convierten en adultos que toman la justicia en sus propias manos. Nosotras matamos a su papá, él mató a su tío, y todos, de alguna manera, nos convertimos en asesinos tratando de detener a otros asesinos. Era la única manera. ¿No había otra opción? Esas preguntas me han atormentado desde que tuve esa conversación. Pero entonces, el hijo de don Ricardo me dijo algo más, algo que me hizo replantear todo otra vez. Me dijo que después del incendio, después de matar a su tío, él se había dedicado a ayudar a otros niños abusados, que había estudiado psicología, que había trabajado en centros de ayuda, que había salvado a cientos de niños de situaciones similares a las que él había vivido. Me dijo que tal vez, si nosotras no hubiéramos matado a su papá, si él no hubiera tenido que vivir con ese tío abusador, si no hubiera tenido que matarlo, tal vez nunca habría encontrado su propósito en la vida. Tal vez nunca habría ayudado a tantos niños. Y ahí me di cuenta de algo que me dejó sin palabras, que a veces las tragedias más terribles pueden generar algo bueno, que a veces el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza que necesitas para ayudar a otros. No estoy diciendo que estuvo bien lo que hicimos, no estoy diciendo que matar a don Ricardo fue la decisión correcta, pero sí estoy diciendo que las consecuencias de nuestros actos fueron más complejas de lo que habíamos imaginado. Salvamos a algunas mujeres, condenamos a un niño, ese niño se convirtió en asesino, pero también se convirtió en salvador de otros niños. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se juzga eso? No lo sé, honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que la vida es mucho más complicada de lo que pensamos cuando somos jóvenes, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar, y que a veces no hay respuestas fáciles. El hijo de don Ricardo me pidió que no me sintiera culpable por lo que habíamos hecho. Me dijo que él había encontrado la paz, que había logrado convertir su dolor en algo útil, que no me odiaba por haber matado a su papá, pero también me pidió algo más.
Me pidió que contara esta historia, que la contara completa, con todas sus complejidades, con todas sus contradicciones, porque según él, es importante que la gente entienda que no hay víctimas perfectas ni villanos absolutos, que todos somos seres humanos complicados, que tomamos decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Y por eso estoy aquí, contándoles esta historia, porque creo que tiene razón, porque creo que es importante que sepan que la vida real no es como las películas, donde hay buenos y malos claramente definidos. En la vida real, a veces las víctimas se convierten en victimarios, a veces los salvadores se convierten en asesinos, y a veces los asesinos se convierten en salvadores. Pero hay algo más que no les he contado, algo que me enteré hace apenas unos días y que me ha hecho cuestionar todo otra vez. Resulta que Carmen, la que había planeado todo, la que había conseguido el veneno, la que había sido la más fría durante todo el proceso, me había mentido sobre algo muy importante. Antes de morir, hace 5 años, me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que ella no había conseguido el veneno para ratas de la ferretería del pueblo, como nos había dicho, que en realidad lo había comprado en una farmacia de la capital, diciéndole al farmacéutico que era para un experimento de la universidad. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ella sabía exactamente qué cantidad usar para matar a una persona, porque no era la primera vez que lo hacía. Me contó que 3 años antes de que matáramos a don Ricardo, ella había envenenado a su padrastro, un hombre que también la había estado abusando desde que tenía 15 años. Lo había matado de la misma manera, con veneno para ratas mezclado en su comida, y nadie había sospechado nada. Y no solo eso, también me confesó que había matado a su primer jefe, en el trabajo que tenía antes de llegar a nuestra empresa. Otro hombre que la había estado abusando sexualmente, otro monstruo que se aprovechaba de su posición de poder para lastimar a las mujeres que trabajaban para él. Cuando me contó eso, me di cuenta de algo terrible, que yo no había sido parte de un plan desesperado de unas mujeres asustadas. Había sido parte del plan de una asesina serial, una mujer que había aprendido que matar era la solución a sus problemas. ¿Eso cambiaba algo? ¿Eso hacía que lo que habíamos hecho fuera peor? No lo sé, porque por un lado, entendí que Carmen había usado nuestro dolor para sus propios fines, pero por otro lado, también entendí que ella había sufrido tanto como nosotras, tal vez más. Su padrastro la había violado durante años. Su primer jefe la había humillado y abusado. Su mamá no le había creído cuando se lo contó, y ella, igual que nosotras, había decidido que la única manera de detenerlos era matándolos. ¿Era una asesina? Sí. ¿Era una víctima? También. ¿Era un monstruo? Tal vez. ¿Era una mujer rota que había encontrado una manera terrible de protegerse? Definitivamente. Y ahí me di cuenta de algo que me ha atormentado desde entonces, que tal vez todos somos capaces de convertirnos en monstruos si las circunstancias son las correctas, que tal vez la línea entre víctima y victimario es más delgada de lo que pensamos. Carmen me dijo que no se arrepentía de haber matado a su padrastro, que no se arrepentía de haber matado a su primer jefe, que no se arrepentía de haber matado a don Ricardo, que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin dudarlo, porque según ella, los monstruos como ellos no merecen vivir. Y tal vez tenía razón, tal vez no. Pero lo que sí sé es que ella cargó con el peso de esas muertes durante toda su vida, que nunca pudo tener una relación normal con un hombre, que nunca pudo confiar completamente en nadie, que vivió con miedo de que alguien descubriera lo que había hecho. ¿Valió la pena? ¿Fue justo el precio que pagó? No lo sé. Solo sé que ella tomó decisiones que la marcaron para siempre, igual que yo, igual que todas nosotras. Porque esa es la verdad que he aprendido después de tantos años, que las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes nos persiguen para siempre, que no hay actos sin consecuencias, que no hay justicia sin precio, y el precio que hemos pagado nosotras ha sido muy alto. Hemos vivido con secretos, con culpa, con miedo. Hemos cargado con el peso de haber matado a alguien. Hemos cuestionado nuestras decisiones miles de veces, pero también hemos salvado vidas. También hemos roto ciclos de violencia.
También hemos protegido a mujeres inocentes. ¿Eso justifica lo que hicimos? No lo sé. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es que la vida es complicada, que no hay respuestas fáciles, que a veces tienes que elegir entre dos males y que a veces la única justicia posible es la que tú mismo te das. Pero hay algo más que quiero contarles, algo que descubrí hace apenas unas semanas y que me ha hecho entender que esta historia es aún más compleja de lo que pensaba. Resulta que Carmen no solo había matado a 3 hombres, había matado a 5. Antes de morir me confesó que también había envenenado a su hermano mayor, que la había violado cuando ella tenía apenas 12 años, y que había matado al cura de su pueblo natal, que la había abusado cuando ella iba a confesarse de adolescente. 5 hombres, 5 monstruos, 5 vidas que ella había decidido que no merecían seguir existiendo. Cuando me enteré de eso, me quedé sin palabras. Carmen no era solo una víctima que se había defendido, era una justiciera, una mujer que había decidido que su misión en la vida era eliminar a los hombres que lastimaban a las mujeres. ¿Estaba loca? ¿Estaba cuerda? ¿Era una heroína? ¿Era una villana? No lo sé. Solo sé que era una mujer que había sufrido tanto, que había sido lastimada tantas veces, que había decidido que la única manera de detener el dolor era eliminando a los que lo causaban. Y nosotras, sin saberlo, habíamos sido parte de su cruzada personal. Habíamos sido sus cómplices en su guerra privada contra los abusadores. ¿Eso nos hacía culpables? ¿Eso nos hacía inocentes? No lo sé. Solo sé que fuimos usadas. Pero también sé que, de alguna manera, también fuimos salvadas porque Carmen, con todos sus defectos, con toda su locura, con toda su sed de venganza, nos había dado algo que nadie más nos había dado: la oportunidad de defendernos, la oportunidad de tomar control de nuestras vidas, la oportunidad de decir basta. Y tal vez eso era lo que necesitábamos. Tal vez eso era lo que todas las mujeres necesitamos. Alguien que nos enseñe que no tenemos que aguantar, que no tenemos que callar, que no tenemos que ser víctimas para siempre. Pero también me enteré de algo más, algo que me hizo entender que Carmen no era la única que había tomado la justicia en sus propias manos. Resulta que Rosa, mi compañera de trabajo, la que siempre había parecido la más frágil, la más asustada, también tenía sus secretos. Después de la muerte de don Ricardo, ella había seguido trabajando en otras empresas, y en cada una de esas empresas había pasado algo extraño. Los jefes que la habían contratado, hombres que tenían fama de abusar de sus empleadas, habían muerto de maneras misteriosas. Uno se había caído por las escaleras de su casa, otro había tenido un accidente de auto muy sospechoso, un tercero había muerto ahogado en su propia piscina. Cuando me enteré de eso, entendí que Rosa había aprendido de Carmen, que había decidido que ella también iba a ser una justiciera, pero en lugar de usar veneno, había encontrado maneras más creativas de eliminar a los monstruos. ¿Era casualidad? ¿Era justicia? ¿Era locura? No lo sé. Solo sé que Rosa había decidido que no iba a permitir que ningún hombre volviera a lastimar a una mujer si ella podía evitarlo. Y Mercedes también tenía sus secretos. Después de la muerte de don Ricardo, ella se había vuelto muy religiosa, como ya les conté, pero lo que no sabía era que su religiosidad tenía un propósito muy específico. Se había convertido en consejera espiritual de mujeres abusadas, y muchas de esas mujeres, después de hablar con Mercedes, habían encontrado la fuerza para defenderse de sus abusadores. Algunas habían denunciado a sus agresores, otras habían huido de sus casas, y unas pocas habían tomado medidas más drásticas. Mercedes nunca les decía qué hacer, pero sí les contaba historias de mujeres que habían encontrado maneras de detener a sus abusadores, historias que sonaban mucho a lo que nosotras habíamos hecho con don Ricardo. ¿Era coincidencia? ¿Era inspiración? ¿Era una red de mujeres que se habían decidido a tomar la justicia en sus propias manos? No lo sé. Solo sé que después de la muerte de don Ricardo, muchos hombres abusadores en nuestro pueblo habían tenido finales muy desafortunados, y Lucía, la más joven de todas nosotras, también había encontrado su manera de luchar contra los monstruos. Se había convertido en maestra de escuela.
y tenía una habilidad especial para detectar a los niños que estaban siendo abusados. Cuando encontraba a uno de esos niños, no solo lo ayudaba, también se encargaba de que el abusador pagara por lo que había hecho. A veces era con denuncias, a veces era con chantaje, y a veces era con métodos más definitivos. Lucía nunca me contó los detalles, pero sí me dijo que había aprendido mucho de Carmen, que había entendido que a veces, para proteger a los inocentes, tienes que convertirte en lo que más odias. Cuando me enteré de todo esto, entendí algo que me dejó sin aliento, que nosotras no habíamos matado solo a don Ricardo, habíamos creado algo mucho más grande. Habíamos creado una red de mujeres que habían decidido que no iban a permitir que los monstruos siguieran lastimando a los inocentes. ¿Era bueno? ¿Era malo? No lo sé. Solo sé que era necesario. Porque los años pasaron y los monstruos siguieron apareciendo. Pero ahora había mujeres dispuestas a detenerlos. Mujeres que habían aprendido que a veces la única justicia posible es la que tú mismo te das. Carmen murió hace 5 años. Antes de morir, me dijo que no se arrepentía de nada, que volvería a hacer lo mismo si fuera necesario, que los monstruos como don Ricardo, como su padrastro, como su hermano, como el cura, como su primer jefe, no merecen compasión. Tal vez tenía razón, tal vez no, pero yo ya no estoy tan segura de nada, porque he aprendido que la vida no es tan simple como pensábamos cuando éramos jóvenes, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no podemos prever, que a veces, al tratar de hacer justicia, causamos más dolor del que queríamos evitar, pero también que a veces ese dolor puede convertirse en algo bueno. No sé si ustedes me van a entender, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero esta es mi verdad, esta es mi historia, y necesitaba contarla antes de irme de este mundo, porque hay secretos que pesan demasiado para llevarlos solos, y este era uno de ellos, pero también porque creo que es importante que sepan que la vida es complicada, que no hay respuestas fáciles, que a veces las personas que parecen víctimas pueden convertirse en victimarios y que a veces los victimarios pueden convertirse en salvadores. El hijo de don Ricardo me dijo algo antes de irse que me quedó grabado para siempre. Me dijo: «Señora Esperanza, usted y sus compañeras no fueron ni heroínas ni villanas. Fueron mujeres asustadas que tomaron una decisión desesperada. Y esa decisión tuvo consecuencias terribles, pero también tuvo consecuencias buenas. No se juzgue tan duramente. La vida es demasiado complicada para juicios simples». Y creo que tiene razón. Creo que esa es la verdad más honesta que puedo darles. Que no fuimos ni heroínas ni villanas. Que fuimos seres humanos complicados, tomando decisiones difíciles en circunstancias imposibles, y que las consecuencias de esas decisiones fueron igual de complicadas que nosotras. Ahora, si me disculpan, quiero terminar diciéndoles algo. Esta historia no tiene moraleja, no tiene lección clara, no tiene final feliz ni final triste, solo tiene final humano, y tal vez eso sea suficiente. Tal vez sea suficiente saber que todos somos seres humanos complicados, que todos cargamos con secretos, que todos hemos tomado decisiones de las que no estamos completamente seguros, y que está bien, que es normal, que es humano. No me arrepiento de haber matado a don Ricardo, pero tampoco estoy orgullosa de ello. Es algo que hice, algo que tuve que hacer, algo que me ha marcado para toda la vida. Y ahora ustedes lo saben, pero hay algo más que quiero que sepan, algo que tal vez los va a sorprender. Hace unos meses mi nieta de 20 años vino a visitarme y me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que su jefe en la oficina donde trabaja había estado acosándola sexualmente desde que empezó a trabajar ahí hace 6 meses. Las mismas palabras, las mismas amenazas, el mismo patrón. Cuando escuché eso, entendí que los monstruos nunca desaparecen completamente, que siempre hay alguien dispuesto a lastimar a los inocentes, y que a veces las víctimas tienen que convertirse en protectoras. Le conté a mi nieta lo que habíamos hecho nosotras. Le expliqué que había otras maneras de buscar justicia ahora, que los tiempos habían cambiado, que había leyes que la protegían. Pero también le dije que si esas leyes fallaban, si los adultos no la escuchaban, si nadie la defendía, ella tenía derecho a defenderse sola.
y le di algo que había guardado durante 40 años. La receta exacta del veneno que habíamos usado para matar a don Ricardo. Le dije que esperaba que nunca tuviera que usarla, pero que si llegaba el momento, sabría qué hacer. También le di los nombres de 3 hombres del pueblo que sé que son abusadores. Hombres que han lastimado a mujeres durante años, pero que nunca han sido castigados. Le dije que si alguna vez se cruzaba con ellos, que tuviera cuidado. Y que si alguna vez decidía hacer algo al respecto, yo la apoyaría. Además, le di el contacto de Rosa, de Mercedes, de Lucía. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, ellas sabrían qué hacer, que había una red de mujeres dispuestas a proteger a las inocentes y que ella ahora era parte de esa red. ¿Hice bien? ¿Hice mal? No lo sé. Solo sé que no quiero que mi nieta pase por lo que yo pasé. No quiero que se sienta indefensa, desprotegida, abandonada por los adultos que se supone que la cuidan. Si eso me convierte en un monstruo, que así sea. Porque he aprendido que a veces, para proteger a los inocentes, tienes que convertirte en lo que más odias. Y no me arrepiento de eso tampoco. Sé que este video ha sido muy largo, muy crudo, muy difícil de escuchar. Pero estas historias hay que contarlas completas, con todos los detalles, con todas las complejidades, porque solo así se entiende la magnitud de lo que vivimos. Perdónenme si los he incomodado, pero necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo. Si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este relato. Sé que no es fácil escuchar estas cosas, pero es importante que sepan que estas situaciones existen, que pasan más seguido de lo que creemos, y que las personas que las viven a veces tienen que tomar decisiones extremas. También los invito a que me cuenten en los comentarios qué piensan de mi historia, si creen que hicimos bien o mal, si entienden por qué tomamos esa decisión, si han vivido algo similar. Porque me interesa mucho saber qué opinan ustedes, no para que me juzguen, sino para que me ayuden a entender si hay otras maneras de ver esta historia. Todos los días los esperamos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento, historias reales de mujeres que han vivido situaciones extremas y han encontrado la manera de salir adelante, aunque el precio haya sido muy alto. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.